Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, por favor, en San Lucas capítulo 19. Capítulo 19. Y vamos a leer desde el versículo 11 unos cuantos versículos. Dice la palabra del Señor: y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y porque pensaba que luego había de ser manifestado el reino de Dios. Dijo pues: un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver. Mas llamados 10 siervos suyos, les dio 10 minas y díjoles, ¿cómo le dijo, hermanos? Negociad entre tanto que vengo. Manténgase con su Biblia abierta, por favor. El tema de esta noche es precisamente, o son precisamente las palabras de Jesús cuando dice, negociad mientras tanto, ¿qué cosa? Vengo. Hermanos, esta es una parábola que tiene una conexión con San Mateo 25, donde se habla de la parábola de los talentos. Muy buena conexión, porque nos da un panorama muy importante en relación con negociar mientras regresa Él. Miren qué interesante. Vamos a estudiar esta. Tengo problemas aquí con la máquina. Si me ayudan de arriba, por favor. No me está funcionando. Si me le da clic allá, no hay problema. ¿Ya podemos? Ok. No. Tenemos problemas. Es allá arriba. Ok. A ver. Bien, hermanos, déjenme introducir. Este hombre noble de la parábola, cuando él llama a sus siervos y les dice negociad, no los deja con las manos vacías. En esta parábola dice que repartió ¿cuántas minas? 10 minas. Quiere decir entonces que ¿cuántas minas le tocó a cada persona? Una mina. Las minas, hermanos, en aquellos tiempos tenían un valor más grande que la dracma o el dracma y el denario. Fíjense bien, la mina era un equivalente a 1000 días de salario. Impresionante. Eso quiere decir que cuando el noble se va, deja muy bien a sus siervos para que negocien con lo que les deja. Les dejó una cantidad impresionante. Y me llama la atención algo. Si el dueño, si este noble le deja a cada uno una mina, ¿qué quiere decir? Que el Señor no hace excepción de personas. Me dice a mí que el Señor para todos Él le da a todos su importancia por igual. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí con eso? Él quiere que todos negocien, que hagan algo, que no se queden inactivos. Y por eso esta parábola tiene esa rica enseñanza. Hermanos, vamos a estudiar un poquito este asunto de negociar entre tanto que regreso. No sé si tenemos listo ya el programa arriba. ¿Todavía? Tenemos problemas. Bien, hermanos, vamos a contestar varias preguntas aquí. ¿Quién era el hombre noble? ¿Quién creen ustedes que era? ¿A quién representa? Representa a Jesús. ¿Cómo lo sé? ¿Se acuerdan que cuando Jesús resucita pasan unos días y Él se queda en esta tierra, cierto? Hay unos discípulos que la Biblia, Lucas dice, les llama Galileos.
Galileos, ¿qué estáis viendo? Y ellos, ¿a quién estaban viendo? ¿Qué estaba pasando con Jesús? Estaba ascendiendo al cielo y les dijo, así como lo veis ir al cielo, ¿qué cosa? Así va a regresar. Queridos hermanos, ¿quién es el noble entonces? Es Jesús. Porque así como lo habéis visto, ¿qué cosa? Así regresará. Hay otro versículo importante que dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué más? Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué cosa hay? Muchas moradas. Si así no lo hubieras dicho, ¿qué? O no lo hubiera dicho, ¿qué más? Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde ustedes estén, yo también esté. Volveré otra vez. Entonces, hermanos, nos queda claro algo. ¿Quién es el noble de la parábola? Es Jesús. Es el que va a regresar, alabado sea su nombre, hermanos. Va a regresar a este lugar. Ahora, déjenme decirles algo más. Hermanos, ¿a quiénes les da sus bienes? ¿Qué dice la parábola? Dice la Biblia que se le da a sus siervos. ¿Ya estamos ahí? Bueno, si me le da clic o si me prestas aquí el programa para trabajar. Bien, vamos aquí a la pantalla. ¿Quién es el noble? Ya dijimos. ¿Quiénes son los siervos de la parábola? Miren este hermoso versículo. Noten. Y por todos murió para que los que viven, fíjense bien, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Para quiénes? Para ellos. Buenas nuevas, hermanos. Desde que murió el Señor Jesucristo, ya no somos esclavos del pecado. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ya no somos siervos. Mejor dicho, ya no somos personas que estamos para que nos digan, haz esto, y aunque no queramos hacerlo, lo tienes que hacer. Ya no. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Cristo nos compró con su preciosa sangre. Déjenme decirles que Cristo compró también, y ahí va, una palabra importante, compró nuestra lealtad. A ver, ¿qué dije que compró? Nuestra lealtad. Y lo más impresionante es que cuando compra nuestra lealtad, no lo hace obligadamente. Y por supuesto, usted tampoco responde de manera obligada. ¿Usted está aquí porque alguien lo obligó? No. ¿Saben por qué usted está aquí? Porque de alguna manera, en algún momento de su vida, usted entendió que Jesús murió en su lugar y que ahora usted le está respondiendo, aceptándole y perteneciendo a su iglesia. Y aquí estamos. Déjenme decirles algo importante también, hermanos, que me parece importante. Por eso ahora nosotros podemos decir, el cordero que fue inmolado es digno de tomar, ¿qué cosa? El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria. ¿Y qué más? La alabanza. Mira, hay gente que deambula por las calles de esta ciudad. Ellos, algunos de ellos o muchos de ellos no tienen ni la menor intención de alabar a Jesús. Nada. ¿Saben por qué? Porque no han entendido el evangelio. No han entendido que Cristo murió por nosotros. Cuando esto se entiende, entonces sí podemos alabar al Cordero. Y hermanos, hay algo más hermoso todavía. Miren, Satanás, desde que el hombre entró en pecados, nos tiene bajo su yugo. ¿Qué significa esto que estoy diciendo? Que no es que yo me pase al otro dueño de esta tierra, que en este caso es Jesús, siempre ha sido el dueño, pero el príncipe de las tinieblas también se adueñó cuando el hombre pecó. No es que nos pasemos ahora a Jesús y ahora Él nos va a tener con el yugo así encima, no. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Ahora somos libres en Cristo y hermanos, lo obedecemos o le obedecemos porque lo amamos. ¿Y saben por qué? Porque Él quiere que seamos fieles a Él de manera voluntaria. Ahora, miren algo más.
Dice la palabra del Señor en Hebreos 2:15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos ¿a qué? ¿Quiénes estaban sujetos a servidumbre? Nosotros, hermanos. Pero desde que murió Cristo, ahora nosotros decidimos si le servimos o lo dejamos. Y yo quiero pensar y creo en el nombre del Señor que ustedes están aquí porque quieren servirle. Los felicito por ese hecho, no es fácil. A ver, ¿qué bienes entregó a sus siervos? ¿Qué significa eso? Porque está muy bien todo, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Qué fue lo que dejó? ¿Qué pueden representar las minas? Bueno, muy sencillo, lo estuvimos leyendo, investigando. Miren lo que dice aquí, hermanos. Los talentos que Cristo confía a su iglesia representan especialmente las bendiciones y los dones impartidos ¿por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Qué más significa eso? Los dones especiales del Espíritu no son los únicos talentos representados en la parábola. Ahora miren lo que viene. Ella incluye los dones y talentos, ya sean originales o adquiridos, naturales o qué cosa. En otras palabras, ¿en qué tenemos que negociar? ¿Qué son los bienes? ¿Qué son los bienes, hermanos? Tus talentos, tus habilidades que Dios te dio. Y es impresionante que cuando una persona usa sus habilidades, usa sus talentos, va a desarrollar grandes cosas para el Señor. Miren, hace años yo aprendí en la facultad lo siguiente. Yo tuve un maestro muy sencillo, él, estudiado en Brasil, con un doctorado, y trabajó para la división sudamericana. Él nos decía algo interesante, hermanos. Miren, hay en la vida de los seres humanos un talento prioritario y hay un talento secundario. ¿Por qué les comento esto? Las personas que descubren su talento, ¿cómo le diría? El principal de su vida, le va a ir mucho mejor si aquella persona ejerce su talento secundario. Porque el talento que Dios le dio como su fuerte, le va a ayudar a desarrollarse, a desenvolverse y a sentirse feliz. Pongo un ejemplo. Si yo estudié para ser maestro, pero finalmente descubrí, yo me lo guardo como parte mía, descubrí que no es mi talento principal y es mi talento secundario, no voy a desarrollar tan igual como si fuera mi talento, ¿qué cosa? Principal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este asunto de como mayordomos del Señor? Yo tengo que evaluar, yo tengo que analizarme como persona. ¿Cuál es mi talento, qué cosa? Principal. Y en base a ese desarrollo de talentos, entonces yo tengo que buscar cosas que se relacionen con ese talento para que yo pueda, ¿verdad?, tener cosas que me guste hacer, que pueda yo dejar llegar a mi vida cosas importantes que me traigan beneficios para mi familia y para mí. ¿Qué importante es eso, hermanos? Ahora, si ya estás haciendo algún trabajo y tu talento es secundario, pues échale ganas. No te queda otra. Haz lo mejor que puedas. Y entonces te va a ir bien de todas maneras, Dios te va a bendecir. Y encontré algo bien importante que quiero compartir con ustedes, hermanos. Porque estamos hablando de mayordomía cristiana. Y mira, cuando nosotros no tenemos un trabajo estable, cuando nosotros no elegimos una profesión, la que deberíamos haber tenido para la vida, quizás escogimos otra o nos equivocamos, pues no vamos a obtener los recursos que quisiéramos. Pero te digo algo, cuando nosotros ejercemos un talento, el pastor Núñez, que es un psicólogo de la iglesia, también de Sudamérica, dice algo muy importante en un matinal que yo encontré que fue para jóvenes hace años atrás.
Él dice que cuando yo empiezo a desarrollar un talento, y hablando de la iglesia, o un trabajo que me gusta, de manera natural yo voy a darme cuenta que tengo otros talentos. Y entonces yo, como miembro de iglesia, como un trabajador de una empresa, me voy a abrir un campo más amplio, porque voy a descubrir que tengo otras cosas que puedo hacer, las puedo hacer bien, y voy a descubrir cosas que yo no sabía que podía hacer. Y entonces yo me convierto en un buen mayordomo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, hermanos? Qué importante es eso. Ahora, debo hacer otra pregunta antes de avanzar. La palabra del Señor dice que cuando el hombre noble se va y promete regresar, les pide que negocien. ¿Cuál es el negocio principal de un cristiano? De un siervo del rey que se fue y va a regresar. Vamos a ver, vamos a analizar. ¿Listos? Miren, hermanos, muy sencillo de entender. Una vez dice la historia que Jesús vino a Jerusalén, lo trajeron sus padres, había una fiesta y hubo una distracción. ¿Qué pasó con Jesús? Lo perdieron, por lo menos un buen rato. ¿Y quiénes se desesperan más cuando los hijos se pierden? Yo recuerdo mucho eso. Yo estaba en un congreso de jóvenes que yo dirigía hace años, por ahí del 90, en la ciudad de Acapulco. Y recuerdo bien, hermanos, que estábamos en el último piso, en uno de los hoteles, un panorama precioso. Y de repente viene y mi esposa me dice, la niña no está. Uf. Pues le pedí a todos los muchachos que empezáramos por todos lados a buscar. Es una desesperación. Y después de una hora, mi niña venía de la mano de una hermana, no voy a decir de quién porque puede ser que la conozca. Y ahí venía feliz mi niña y me dice la hermana, es que la llevé a caminar, pastor. Gracias, hermana. Gracias, y abracé a mi niña y uy, uy, uy. Ese día la Virgen María sufrió, José sufrió. Y cuando lo encontraron, Jesús les dijo algo: en los negocios de mi Padre, ¿qué? Debo de estar, me conviene estar, aquí estoy, no se preocupe. En los negocios de mi Padre, ¿qué cosa? Me conviene estar. Te voy a hacer una pregunta, mi querido hermano. ¿Cuál es nuestro verdadero negocio como mayordomos del Rey? Traer un alma al Señor. ¿Cuántos decimos amén por eso? No tenemos otro negocio mejor que ese. Como buenos mayordomos, lo primero que tenemos que hacer es grabar en nuestra mente que tenemos que predicar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura, a toda nación, a todo pueblo, antes de que Cristo venga. Ese es el negocio principal. Y te voy a decir algo, no es un negocio fácil, ¿o sí? Hace rato mientras comíamos con el hermano, ¿le puedo decir Beto? ¿Sí? Nos contaba la historia de su padre, cómo él se iba, salía a las partes más lejanas, que cuando le pedían en las reuniones de laicos que si alguien podía ir a atender una visita hasta no sé cuántos kilómetros, era el primero que levantaba la mano. Y eso fue cierto, porque el hermano que estaba frente a mí comiendo esta mañana, o este mediodía, perdón, se conmovió tanto y dijo, yo admiraba al hermano porque eso es verdad. No fue fácil. Esta región del país para la iglesia adventista es importante porque tuvo misioneros que dieron su vida por la iglesia. Andaban en los negocios ¿de quién? Del Señor, de nuestro Padre. Y mis queridos hermanos, gloria al Señor, porque esta es la realidad de ese sacrificio y otras iglesias más que están dentro de la ciudad. Y por supuesto, yo creo que hay más hombres y mujeres aquí que han hecho un gran sacrificio por el Señor. Los felicito por eso, porque esto no es una casualidad. Están en un lugar bonito, la iglesia está muy bien, bien representada, qué felicidad. Pero un día ellos se metieron a negociar. Y mis queridos hermanos, miren ahora,
¿para qué les entregó los bienes? Vamos a los bienes ahora. Miren lo que tengo aquí. ¿Qué dice allí? ¿Lo podemos leer? Para aumentar, ¿qué cosa? Sus posesiones. Miren, cuando Lucifer se rebeló en el cielo, ¿se acuerdan de esa historia? Y las consecuencias ustedes las han vivido, yo las he vivido como pecadores en esta tierra. Se trajo una multitud de ángeles, ¿no es cierto? Y saben una cosa, hermanos, te digo algo muy importante. El Señor quiere que tú aumentes tus posesiones. ¿Por qué? Por algo que te voy a leer ahora aquí. Mira qué importante es esto. Fíjate bien. Dios creó al hombre para su propia gloria, para que después de la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia ¿qué? Celestial. Era el propósito de Dios repoblar. Miren, ahí está la palabra clave. ¿Cuál es el propósito de Dios? Repoblar el cielo con la familia humana. Si se manifestaban obedientes a cada palabra suya, Adán tenía que ser probado para ver si sería obediente. Si hubiera resistido la prueba, noten, su instrucción para sus hijos hubiera sido como la mente y los pensamientos de ¿quién? A ver, ¿esto que acabo de leer se cumplió o no se cumplió? No se cumplió. No se cumplió. Sin embargo, hermanos, te voy a dejar buenas nuevas. Y fíjate por qué son buenas nuevas. Mira aquí, voy un poquito atrás. Hermanos, porque el cielo está esperando a este pueblo glorioso del Señor para que ocupemos los lugares vacíos. ¿Cuántos decimos amén por eso? Estamos de paso en esta tierra, hermanos, y el plan del Señor es que se vuelva a repoblar. ¿Y sabe de qué gente se va a repoblar? Leales al Señor, correcto, hermana. Hermanos fieles, obedientes al Señor, que hacen su voluntad. Y te digo una cosa, yo quiero estar allá. Y es muy sencillo, hermanos, obedecer al Señor, comunicándonos cada día con Él. Vamos a llenar esos lugares vacíos. Fueron miles de ángeles que ya no van a regresar y esos lugares nos está esperando. ¿Cuántos quisieran llenarlo? Levanten su mano. Seamos mayordomos fieles simplemente. Y la segunda razón está aquí, hermanos, la segunda razón. Él quería ver si podía confiarles, ¿qué cosa? Mayores responsabilidades. Por eso dice la Biblia que cuando Él regresó, los llamó a uno por uno. ¿No es así? ¿Y qué fue el resultado de algunos? Hubieron dos personajes importantes. Uno multiplicó las minas a 10 y el otro multiplicó las minas a ¿cuánto? A 5. ¿Y uno qué hizo con su mina? La escondió. Déjenme sacar unas lecciones de aquí. Mira, qué bendición, hermanos. El que trajo 10, ¿qué me dice a mí eso? Que este siervo le echó muchas ganas, visualizó su vida, se proyectó al futuro, hizo todo lo mejor y los resultados vinieron de acuerdo a su esfuerzo. Se esmeró. Ahora voy a decir algo. Espero no salirme totalmente de la idea principal de la parábola. Dígame una cosa. Cuando viene el que trajo 5, ¿el Señor lo felicitó, sí o no? Claro que sí. Pero ahora viene la pregunta. ¿Pudo haber traído 10 también? Claro que sí. Pero finalmente trajo 5. El problema no es el que trajo 5. ¿Quién es el problema? El que no trajo ¿qué cosa? El que no trajo nada. Pero antes de entrar ahí, hermanos, déjenme explicar algo que tengo aquí. Fíjense, porque, hermanos, Dios no nos puede dar grandes cosas si no hay confianza. Él busca gente de confianza, donde pueda tener un cielo seguro. Porque imagínense
que vayan egoístas al cielo? ¿De qué van a ser las calles? ¿De qué? Y van a querer a inventar un pico para ver si rompen las calles de oro, ¿no? No pueden entrar. Hermanos, Dios está preparando un pueblo. Fíjese bien, buenas nuevas para ustedes. Y si hijos, también ¿qué? Herederos. ¿Herederos de quién? ¿Y coherederos? ¿Qué significa eso? Mira, hermanos, si hablamos de mayordomos, eso significa que todo lo que recibimos de Dios, que todo lo que tenemos es prestado. Lo único que tenemos que hacer nosotros es ¿qué? Administrarlo. Pero te voy a decir algo. El sentido del versículo es que cuando estemos en el cielo ya no habrá mayordomos. Ahora habrá, en cierto sentido, el significado del versículo, propietarios. Porque fueron confiables en esta tierra para la gloria del Señor. Y hermanos, yo quiero ser coherederos. Vamos a tener nuestra propia casa. Y va a estar hermosa la casa. Vamos a tener muchas cosas hermosas. Vamos a ser propietarios en ese sentido, porque ahora somos herederos. ¿Qué pasa cuando a alguien se le hereda algo? ¿Se vuelve qué? Propietario. Por supuesto que el dueño, ¿quién es? Será Dios siempre, por la eternidad. Pero ahora tú vas a ser, ya no va a haber mayordomos. ¿Cuándo debe de haber mayordomos? Ahora. Y debe haber mayordomos fieles para que en el cielo, hermanos, seamos propietarios de lo que Dios nos da. ¿Cuántos quieren ser propietarios? Conviene, ¿no es cierto, hermanos? Que veamos todo eso en el cielo. Vamos a disfrutar de las bendiciones del Señor. Saben, hermanos, vamos a entrar a observar, y termino aquí esta noche, lecciones del siervo infiel. Es triste su historia. No trajo nada. ¿Saben cuál fue el miedo, cuál fue el problema del siervo infiel? El temor. Y se lo dijo cuando llegó el hombre noble, le dijo: ¿tuve qué? Tuve miedo y lo escondí. Y hermanos, pareciera duro el Señor, pero no. ¿Saben por qué no hay dureza aquí? Porque le dijo que él merecía ¿qué cosa? La muerte. Pero el Señor no fue duro con él. ¿Saben por qué? Porque le dio tiempo. Muy importante. Hermanos, mientras Cristo no aparezca en las nubes de los cielos como el hombre noble, tú y yo tenemos todavía grandes oportunidades para negociar en favor del Señor, para negociar con tu vida, para que tú vivas tranquilo con tu familia, para que tu familia viva en paz, esté cómoda lo más que se pueda. Para eso tienes también que pedirle, porque esta parábola nos da margen a que podamos hablar de inversiones que tú puedes hacer como persona mientras estemos en esta tierra. ¿De acuerdo? Hay un consejo que quiero darles, hermanos, porque a veces hay hermanos que dicen: pastor, pero yo no puedo ser un fiel mayordomo porque soy muy pobre. ¿Han oído ustedes eso? Voy al día, pastor. Los que pueden ser buenos mayordomos y pueden dar diezmo y ofrenda, pues son los hermanos que ganan bien. Te voy a decir algo. Esta parábola también podemos usarla para lo siguiente: de cómo hacer buenos negocios en tu propia vida. Miren, hay quienes tienen negocios pasivos y hay quienes tienen negocios activos. ¿Qué es un negocio pasivo? Mira, vamos a suponer que yo compro un coche. ¿Pago por el qué? Por el coche. Y entonces, voy con mi economía al día. Y entonces tengo dinero, pero no tengo esa libertad como para decir tengo suficiente para hacer otras cosas. Entonces, ¿cuándo mi dinero se convierte en pasivo?
compro el coche y solamente lo tengo en mi garage. Cuando necesita cambio de aceite, cuando necesita gasolina, ¿qué hago con el coche? Le invierto. Se le descompone una llanta, le cambio de llanta. ¿Qué estoy haciendo yo ahí con mi dinero? Lo tengo parado. Pero entonces yo a ese coche ahora lo meto de taxi. ¿En qué se convierte mi dinero? Activo. ¿Por qué activo? Porque paga el coche y ¿qué más? Y me da utilidades. ¿Qué es lo que quiero decir? El pastor Alejandro Bullón, en su matinal cada mañana, algo así se llama, no recuerdo bien, él dice así: no tengas miedo de emprender un negocio. Cuando tú emprendas un negocio, hazlo en el nombre del Señor y Él te va a ayudar. Porque el problema es ese. A lo mejor no nos está yendo bien en una cosa. Bueno, haz otra. Mira, los dueños de hoteles Holiday Inns, así se llaman los hoteles. Si alguna vez alguien se ha hospedado, yo me acabo de hospedar hace como un mes ahí, no les puedo decir dónde. Los dueños actuales, dice la historia, que cuando fueron a un hotel para descansar, no los atendieron bien. Fíjense qué interesante, no los atendieron bien. Y entonces llevaban a sus niños, llevaban a todos sus hijos. Y el problema, ¿saben cuál fue? Que era el cobro de ellos y aparte tenían que cobrarle a los hijos. Y eso no le gustó al Señor. Y Él dijo entonces: ya sé, voy a hacer un hotel donde no le cobren a los niños. Bueno, eso fue al principio, ¿verdad? Porque ahorita ya también cobran. Pero le funcionó. Y que sea familiar, que la gente se sienta a gusto, que coma a gusto, que duerma a gusto. Y hermano, sorpresa, le funcionó. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue su secreto? El secreto fue emprender algo en el cual a la gente no le trajera molestias. Donde la gente fuera como bien atendida. Y cuando él se dio cuenta de eso, él dijo, empezó a pensar y dijo, ya sé qué tengo que hacer. Voy a hacer un hotel que le traiga todas esa felicidad a las familias. Y le funcionó. En los negocios, usted tiene que tener en cuenta que la gente le guste, que esté feliz, que la atienda bien, para la gloria del Señor. Porque usted, después de eso, que le vaya bien, usted le va a decir, gloria sea al Señor por las grandes ideas, y Señor, aquí están las bendiciones que tú me diste. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Yo lo entiendo eso muy bien. Mis queridos hermanos, y termino diciendo lo siguiente: si somos fieles, mostró, fíjate bien, que desperdiciaba los dones de ¿quién? No los puso por obra, los guardó. ¿Qué más hizo? Mira, ojo aquí, habrá pérdida eterna por los talentos sin usar. Somos responsables por lo que podríamos haber, ¿qué? Hecho y no lo hicimos. Y hermanos, si esto está relacionado con la eternidad, yo tengo que evaluar mi vida y procurar ser un buen mayordomo. Y si yo soy un buen mayordomo, fíjense lo que va a venir. En las riquezas terrenas fuiste fiel, dice el Señor. Yo te confío en calidad de propiedad las riquezas, ¿qué cosa? Eternas. Con lo ajeno fuiste fiel. Ahora lo que antes poseías como mayordomo, ahora será tuyo. También dice el Señor, como mayordomo fuiste fiel, yo te recibo en mi reino como propietario. En la vida temporal fuiste fiel, ahora yo te concedo, ¿qué? Vida eterna. También te dice el Señor, en la vida moral fuiste fiel, ahora yo te concedo vida inmortal. Un cuerpo corruptible recibiste y fuiste fiel mayordomo de ese cuerpo, ahora yo te entrego un cuerpo, ¿qué cosa? Incorruptible.
Saben, hermanos, que eso es impresionante. ¿Saben por qué? Porque Filipenses 3, 19 y 20 dice que cuando Cristo venga, seremos transformados. En un abrir, ¿qué cosa? Yo quisiera verme ya cómo voy a quedar. ¿Usted no? Sí, porque va a ser impresionante. Vamos a volver a las cosas maravillosas como fue al principio. ¿Cuántos metros medía Adán y Eva? Promedio, 4 metros. Ella un poquito más bajita, pero imagínense ustedes qué va a hacer el Señor con nosotros. Un cuerpo físico recibiste y fuiste fiel en el uso de ese cuerpo físico. Ahora yo te entrego un cuerpo espiritual. Un cuerpo en semejanza de carne de pecado recibiste y fuiste fiel en el uso de ese cuerpo. Ahora yo te entrego un cuerpo semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Hermanos, ¿cuántos quisiéramos ser siervos fieles? Miren las promesas del Señor. Yo quiero animarlos a que volvamos a lo de antes. Porque a lo mejor tú empezaste en la iglesia siendo muy fiel. Y por alguna razón tuviste algo que quizás no te gusta y te desanimaste ahora. O a lo mejor alguien te desanimó diciéndote, mira, no te conviene, guárdatelo para ti. Y entonces ahora te convertiste en una persona dudosa, infiel al Señor. Esta noche, hermanos, yo quiero que hagamos una renovación. De decirle al Señor, Señor, yo quiero ser una mujer fiel, un hombre fiel, un joven fiel, una niña fiel, un niño fiel. ¿Podrías decirle tú eso al Señor? ¿Quieres colocarte de pie para pedir la bendición del Señor e irnos a casa? Vamos a orar, hermanos, esta noche. Querido Padre, te damos gracias porque esta hermosa parábola de las minas nos dice primero que tú regresarás para ver qué hicimos con todo lo que nos dejaste. Y ese día, Señor, cuando sea el día de cuentas, queremos entregarte buenas cuentas. Buenas cuentas de nuestra propia vida, de nuestros talentos, de nuestros recursos, de nuestra misma salud, de todo lo hermoso que tú nos has dejado para vivir en este mundo. Aquí están mis hermanos. Tú conoces sus corazones. Tú conoces sus anhelos, sus deseos. Permíteles con tu bendición recibir todo eso que hay en sus corazones. Permíteles que algunos, si han tenido fracasos en algún negocio, al doblar sus rodillas frente a ti, puedan recibir tus bendiciones para tener éxito en la vida y hacer buenos negocios para tu honra y tu gloria. Dale sabiduría a todos. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana, hermanos. Dios los bendiga. Recuerden, hermanos, que mañana también a las 7 nuevamente los esperamos para los que tengan alguna necesidad para que oren por ustedes. El departamento está abierto para ello y la conferencia empieza a las 7:30. Antes hay un mini concierto, así que todos están invitados para llegar puntualmente.